El día de hoy vamos a hablar todo sobre cómo trabajar a distancia, así que estamos grabando a distancia. Hoy día vamos a revisar por qué en algunas compañías y empresas funciona el trabajo remoto y por qué en otras compañías lo que funciona es estar presencialmente juntos. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, a una nueva edición de Extra Ideas, el espacio donde no vemos un libro concretamente, sino vemos artículos, charlas relacionadas a temas que hemos visto en los episodios más largos. La semana pasada vimos libros de cómo contratar gente, así que hoy día vamos a seguir un poco esa temática hablando de cómo trabajar con esta gente. Sobre todo hoy en día vamos a revisar toda la problemática que trae las nuevas tecnologías, en específico el tema de tú contratas a alguien para que esté físicamente contigo o bien hoy en día puedes contratarlo para que trabaje desde su hogar o desde donde quiera a través de un computador. Y todos los como beneficios y perjuicios que puede llegar a traer eso por una compañía. El artículo en cuestión viene del Harvard Business Review y nos pareció bastante interesante porque tú y yo hemos tenido experiencias con esto, de trabajar tanto física como remotamente. Sí. Personalmente me pasa que he vivido en ambos, como con ambas modalidades y por lo menos mi personalidad es más de trabajo físico que... Bueno, es una de las cosas que vamos a discutir el día de hoy, pero como tú muy bien dices, tanto Pedro como yo, pero todos los que nos escuchan, hemos vivido en ambos tipos y hemos tenido experiencias muy valiosas en cada una de ellas. Sí, porque como muchas soluciones que aparecen en Internet o gracias a Internet, a veces se confunde ¿cómo es el dicho? Confundir el bosque por los árboles, algo así. Sí, sí. Porque no es la idea ser, como creo que también la palabra es tecnócrata, que ves una tecnología y la quieres aplicar sin entender bien cómo te va a afectar. Sí, esa cuestión es muy cierta. Hoy en día hay mucho como fetiche por como es tecnológico, tiene que ser mejor. Por ejemplo, en el rubro de la educación se da mucho que hay tecnologías que pareciera ser a primera vista, que son maravillosas, como lo es los cursos online, pero que han demostrado respecto de lo que se conoce como logros de aprendizajes ser subóptimos. En otras palabras, parecía ser que la clase presencial todavía tiene algo que la clase online no ha logrado emular lo suficientemente bien. Y bueno, lo mismo que tú dices, eso traído a este mundo del trabajo a distancia, es algo que mucha gente dice, no, si el futuro es que cada uno trabaje desde su pieza en su cama, pero parecía ser que hay ciertos elementos que no funcionan tan bien como uno quisiera y al final del día le pegan a la productividad de tu empresa. Sí, y también que encuentro nefasta la idea de, oh, genial, ahora puedo trabajar desde mi casa. Bien, no puedo escapar del trabajo. Sí, eso también es un tema. Tal vez, no sé si te parece, Pedro, ¿te parece que revisemos los 3 grandes tópicos que propone Harvard? Y además toquemos ese tema que dices tú, que es de la desconexión del trabajo como emocionalmente. Ya, pues. Me parece, démosle. Ya. Partamos por ese último, ya que estamos en eso. El primer gran tema que me gustaría conversar contigo, Derito, hoy día es el efecto psicológico de trabajar de la casa. ¿Cuál es tu opinión a este respecto? Mira, yo soy mucho de necesitar separar los espacios. Ya. Y de hecho, esto es algo que lo puedes ver como por inversión. Es decir, a ver, ¿qué pasa si lo hago exactamente al revés? ¿Qué pasa si digo, ¿sabes qué? Quiero encontrar la forma más estresante para trabajar y vivir, así que voy a poner mi oficina en la pieza en donde duermo. Buen punto. Entonces, eso al tiro te empieza a dar una idea de por qué, incluso si tú trabajas en tu casa, quieres tener una oficina en tu casa, como un home office, probablemente tal. Pieza aparte, computadora aparte, todo eso. Porque si no se empiezan a mezclar las cosas, como último punto antes de devolverte la pregunta, yo me acuerdo que mi mamá trabajaba como traductora, entonces trabajaba en la casa y ella siempre comentaba que
una de las cosas más difíciles de trabajar en la casa es que nadie respetaba tu tiempo y espacio. Te interrumpen constantemente. Claro, porque estás ahí, estás físicamente ahí. Entonces es como, hey mamá, ¿qué hay de comida? Estoy trabajando. Sí. Bueno, a mí también me pasa. Yo, teniendo la posibilidad de, como soy mi propio jefe, entre comillas, teniendo la posibilidad de trabajar desde la casa, he optado por lugares y espacios físicos. Y una de las razones por las cuales he optado por hacer eso es la desconexión emocional. De hecho, incluso lo he llevado más allá y es una recomendación personal mía hacia todos los emprendedores de tengan un computador distinto para el trabajo que para su hogar. Por ejemplo, en concreto, yo tengo en mi oficina un computador de estos, ¿cómo les decimos? Los tambores, los Sí, físicos. computador fijo. Un computador fijo. Computador fijo, esa es la palabra. Computador fijo con 2 pantallas, con una CPU conectada a la corriente y que tiene la gran mayoría de todas las cosas que yo utilizo para trabajar. Por lo tanto, me obligo en cierta medida, no del todo, porque aún así tengo un notebook para trabajar, pero me obligo en cierta medida que cuando estoy allá se hace cierto tipo de trabajo y cuando no estoy allá se hace otro tipo de trabajo, generando esta disociación mental de que si tú estás en el living de tu casa, eres capaz de descansar emocionalmente. No estoy tan conectado. Sí. Cacha que incluso la otra vez veía a uno de estos como canales de YouTube que me gustan harto porque ven películas, juegos, de todo. Y el tipo decía, mira, yo ahora tengo un computador que finalmente se puede todos los juegos del mundo, pero me gusta usar el Switch porque mi computador lo tengo asociado con trabajo. No me gusta estar en mi oficina. En Ya, cambio, acá tengo este otro aparato separado que me llevo al living y ahí descanso. ya. Entonces, completa separación. O sea, tiene el problema de que, claro, es caro. Es caro tener varios computadores Y varias oficinas. y varias oficinas. Pero hoy en día cada vez hay más opciones, porque incluso, eh, por ejemplo, acá en Santiago hay espacios de trabajo que son gratuitos que tiene uno de los bancos. Que tú vas Ya. allá, te instalas con el computador, si hay una mesa y trabajas desde ahí. No es tan grato como otros espacios compartidos donde puedes tener tu propia oficina, pero es algo. O simplemente irse a trabajar a un café también es una opción. Sí. También un segundo gran punto, y aquí volviendo un poco a Harvard, el Harvard Business Review que estamos revisando hoy día, el tema de la comunicación es grave cuando tienes un empleado a distancia, sobre todo porque uno tendiera a pensar de que ya, lo llamo por Skype y la persona va a entender completa y absolutamente lo que le estoy diciendo. Pero en la práctica, expresar ideas complejas se vuelve cada vez más difícil si estás a distancia. Y, en primer lugar, no se puede ver el lenguaje corporal. Segundo lugar, cuando estamos hablando de comunicación no instantánea, correos electrónicos, mensajes. Y un buen ejemplo que da este artículo dice, mira, es muy fácil. Haz el siguiente ejercicio con un equipo de 3 personas. Intenta que el primero te describa a otra persona por teléfono, es decir, su apariencia física, y que el segundo le describa a una persona, esa misma persona, a un tercer empleado, y te vas a dar cuenta que la foto original en comparación con lo que entendió el tercer empleado es diametralmente distinto. Claro. Bueno, es literalmente el juego del teléfono. A mí me ha pasado esto en la oficina, ¿eh? Me ha pasado que trabajando con mi socio o con mis empleados, yo tengo este tema de le quiero decir algo, pero no se entiende realmente lo que estoy intentando decir, porque yo personalmente soy muy de expresión física, muevo las manos, juego con los tonos de voz, con las caras, y no se entiende. Y también muchas veces me pasa que el conectarse propiamente tal, que te responda, que esté disponible para hablar contigo, se dificulta. En concreto, llamo por teléfono, no me contestan. Y tengo esta incertidumbre de media hora, una hora, donde la persona no contesta, que legítimamente tiene el teléfono lejos o está haciendo otra cosa, pero no tienes ese contacto físico que te da el feedback de, oye, ahora no puedo, sino más bien da esa como sensación medio incómoda de me estarán ignorando. La incertidumbre te come. Sí, sí, y creo que eso disminuye mucho la productividad de la empresa en general, como esta mala coordinación.
Sí, porque tiene un valor el estar como presente con las otras personas. Déjame buscar el nombre, porque estaba escuchando una entrevista que le hacían a... Acá está. Susan Hockfield, que fue presidenta del MIT, Ujú. y ella contaba de que, mira, la gran gracia de esta universidad es que tenías a mucha gente de disciplinas muy distintas trabajando cerca unas de las otras. Entonces tenías como avances muy importantes que solo pueden existir cuando tienes esa como fuente de talento multidisciplinario. Y Ya. eso requiere finalmente un espacio físico. Eso es como un ejemplo muy extremo. Eh, pero aún así, si tú quieres tener un equipo de trabajo como un equipo remoto, tienes que empezar a ver estos detalles, porque cre- creo, es una sensación que tengo, de que damos por hecho muchas veces la comunicación en general. Como creemos que Mm. funciona simplemente, creemos que la otra persona claramente está escuchando lo que decimos y entendiendo lo que decimos y nos va a responder exactamente lo que pedimos. No, y ahí el problema está en que el momento en que te das cuenta que esa comunicación no es tan idílica como tú crees es al momento de los resultados, al fin de mes. Sí. Cuando estás viendo la cobranza y la facturación y te das cuenta que por un malentendido o X motivo no se lograron las metas que tú estabas esperando y en virtud de eso estás cobrando menos. Y ahí empiezan las acusaciones dentro del mismo equipo. Yo tuve muchas experiencias en la universidad con cosas por el estilo, donde una persona del equipo quedaba como fuera del loop de comunicación Ujú. y perdías a esa persona por un tiempo. Tenías que ponerlos al día y eso empezaba a causar como conflicto interno. Sí. Entonces, tú realmente si es que, pensando en lo que vimos la semana pasada. Si tú quieres si tú quieres armar un equipo que va a trabajar de manera remota, porque ese es el negocio, necesitas establecer buenos parámetros de comunicación. Cosa de que todos se estén informando de lo que están haciendo las otras personas y nadie se sienta abandonado o que las otras personas no están trabajando. Sí. Para eso también es buena idea, por lo menos a mí me ha funcionado bien en la oficina, establecer mecanismos de comunicación oficial. Por ejemplo, ¿cuál es el canal con el cual tú te comunicas con tu equipo? ¿Cuál es el canal con que te comunicas con los clientes? ¿Y cuál es el canal con que te comunicas con otras personas? Entiéndase proveedores o lo que sea. Y ahí, por ejemplo, me ha funcionado muy bien utilizar herramientas como Slack, que lo uso contigo, o utilizar Dropbox Paper, que es una nueva... eh, Aplicación de Dropbox. Sí, una nueva aplicación de Dropbox que te permite tomar notas, pero la gracia es que son notas colaborativas. Entonces, me ha funcionado muy bien cuando me reúno con clientes y uno de mis socios o alguno de mis empleados no está conmigo. En ese caso, funciona muy bien el tema de dejar un respaldo escrito para que Sí. la comunicación de tú y el cliente no se pierda cuando físicamente no estaba el otro encargado o el otro involucrado. Cuando estaba trabajando en este partner de Microsoft, ellos Ujú. tenían un esquema que te decía, ok, esta herramienta de comunicación básicamente era un mapa de todos los programas que ellos tenían para el tema de comunicarse, que iban de, ok, esta es la más lenta, la más rápida, y el otro Ujú. eje era de una persona a muchas personas. Ya. Porque dependiendo de cuál era esa necesidad, usabas correo electrónico o el equivalente Slack o uno que era como un Facebook corporativo, que era como para cosas muy, muy masivas. Ya, perfecto. Sí. Porque necesitas hacer esa distinción. Eh, a mí me carga el correo electrónico como forma de comunicarse internamente. Encuentro que me ensucia el correo, que me entorpece todo. A Pero pesar de siento que que es muy poco personal, ¿o no? sí, porque también no está pensado para que tú se lo envíes a alguien que a veces está en el mismo edificio que tú. Entiendo la Sí. necesidad de dejar constancia escrita de algo, pero por eso mismo creo que tiene que haber una solución intermedia. De que, ok, dejemos esto por escrito, pero no va a ser un correo electrónico, porque
con el correo electrónico nos comunicamos con clientes, por ejemplo. Sí, sí, a mí me pasa que los canales de comunicación con clientes y con equipo son distintos. Idealmente con equipo es primer orden de prioridad, siempre es llamada, WhatsApp o mensajería en general. Y finalmente, no, perdón, me equivoco. Es, en primer lugar, contacto físico, después llamada, después mensaje, así como en WhatsApp o algo por el estilo. Y finalmente, en caso de que ya sea algo muy extraño, mail. En cambio, con el cliente, el primer contacto siempre es teléfono, mail. El WhatsApp intentamos no meterlo en este tipo de cuestiones. Siendo que a veces tenemos varios clientes con los que se les habla por WhatsApp, pero preferiblemente no. Sí, la idea es que eso sea más escaso, porque no quieres darle... Es que también acá viene el tema de que WhatsApp como herramienta de comunicación, todos lo usamos de manera personal. Sí. Entonces... Es una invitación al cliente a entrar a tu vida íntima, en cierto sentido, obviamente. En cierto sentido. O también es, tengo que revisar todos los mensajes de WhatsApp a partir de ahora porque un cliente me puede estar escribiendo por WhatsApp. Eso es invitar las distracciones. Sí. También otro tema que es súper importante respecto de la contratación a distancia tiene que ver con la coordinación. Coordinar a hartas personas suele ser muy difícil cuando es netamente a distancia. Estoy pensando es mucho más valioso una reunión física donde hay 5 empleados en una misma sala y tomando una decisión a una videoconferencia haciendo lo mismo a un correo electrónico intentando coordinar a 5 personas. Sí. El tema de la coordinación es complicado, no es insorteable. En otras palabras, sí puedes tener empleados que estén a distancia en la medida que hagan videoconferencia. Pero al final del día eso va a ser un poquito trampa, porque igual en cierto sentido está contigo. Sí. Lo que tienes que pensar es, ok, ¿qué estoy ganando como ventaja ahora que esta persona está trabajando de manera independiente, lejos del equipo? ¿Y cómo me aseguro de que esa persona esté remando para el mismo lado que todas las personas? Sí. Ahí es importante que tu empresa tenga sistemas, yo encuentro, ¿no? Sí. Por lo menos el artículo lo ponía y le encontré razón de, mira, si ya es difícil coordinar un equipo cuando todos están presentes, tienes que tener extra atención cuando no están presentes. Que las metas sean claras, que queden por escrito, que todos las podamos ver y revisar y veamos que hay avances. Sí. También, por ejemplo, eso de los avances, encuentro que es clave cuando tienes contratación a distancia, sobre todo con fijar de antemano cuándo se dan resultados, cuándo se dan updates, cuándo se dan avances, digamos, y cuándo o quién toma las decisiones. Me pasa muchas veces que tengo ciertas personas que trabajan para mí y que llega un punto donde avanzan, pero se quedan pegados en el tema de la decisión final, por ejemplo. Y ahí lo complejo está en que no te avisan siempre. Como que se quedan parados y pierdes tiempo de productividad cuando esta persona no fue lo suficientemente astuta como para decir, es que lo llamo al tiro, oye, ¿qué hago en esto? A veces incluso si piensan y llaman, uno no necesariamente está disponible. Ahí yo pienso mucho en por qué hoy en día hablamos mucho de que la estructura de una organización tiene que ser más plana, menos piramidal y se tiene que empoderar más a todos los empleados de la empresa, no solo a las partes más altas. Y tiene que ver mucho con eso, de que si la persona no es suficientemente autónoma porque la estructura de la empresa no lo permite, estás creando un problema. Claro, requiere mucha confianza. Entonces, por eso mismo tienes que planear. Planear de, ok, esta persona va a trabajar de manera independiente. No estar presente, tiene que, uno, poder tomar las decisiones importantes porque puede que no se pueda comunicar con nadie. Entonces, esta persona tiene que ser suficientemente competente en todas esas áreas para poder tener esta autonomía. Lo cual no es fácil, sobre todo pensando en contrataciones nuevas. No es para nada fácil. Pero la alternativa es predisponerte al desastre. Sí. Es que la persona vaya con un proveedor a, no sé,
2, 3 ciudades de distancia, 100 kilómetros de distancia, y no pueda negociar nada porque no tiene autoridad. Es muy habitual eso, de que no tienen las herramientas para tomar decisiones. Terrible. Estás pensando en la burocracia. En la burocracia, maldita burocracia. ¿Sí? Y bueno, de hecho, acá el artículo lo recomiendo harto porque es uno corto y dos bastante informativo, pero acá habla mucho de cómo en ciertas áreas del gobierno en Estados Unidos empezaban a encontrar todas estas ventajas de trabajar a distancia en todos estos procesos, donde en realidad no necesitan a las personas en el edificio todo el tiempo. Igual hay que tener ojo con eso, porque, como decía, todo tiene sus pros y sus contras. Y otra cosa en la cual hay que tener mucho cuidado también es el tema de la cultura. Como me ha pasado, lo he visto en personas que han trabajado conmigo, que cuando trabajan a distancia, la meta es conseguir resultados y hacer tareas, y no es tanto el equipo con el cual trabajas. Entonces te tiende a aislar mucho y a generar muy poca cultura corporativa. El cara a cara genera una cosa muy distinta. Sí, y bueno, eso va de la mano con todas las ideas generales de cómo creas una cultura en una empresa. Y porque hay muchos lugares de, ya, poner una mesa de taca-taca en la mitad de la oficina. Uh-huh. Y Taca-taca, hasta para sí, los que no conocen, es como ok, una fútbol mesa de de ping-pong. mesa. Creo que el Sí, una mesa de ping-pong es más. ping-pong. Sí, una mesa de ping-pong. Ese tipo de cosas, ya, a cierto punto empiezan a ser absurdas, pero tú tienes que crear instancias donde las personas estén interactuando como personas. Necesitas como esa interacción netamente humana para que se conozcan y se cree una conexión. Si no, no se genera confianza, ¿sí? Ahí está el problema. Sí, déjame buscarlo porque acá lo ponía de una forma muy textual que me gustó. Ok, acá lo encontré. Uno es la confianza cognitiva, que se refiere a todo lo que son las habilidades de las otras personas, pero también estaba acá la parte de la confianza afectiva, que tiene que ver con conocer a la otra persona y son meramente los sentimientos que Mm. no tienen que ser ignorados acá, especialmente en la parte de hablar de cultura, de ya, confío que esta persona puede hacer el trabajo, probablemente sí. Creo que lo va a hacer a tiempo o como me gusta que lo haga. Ahí es difícil. Ahí es donde tienes como las habilidades duras versus las habilidades blandas. Es difícil Y el tema. necesitas... Sí, es difícil ese tema de la confianza, como tú dices, el tema de las habilidades duras y las habilidades blandas. Hay personalidades y puestos que funcionan mejor a distancia que otros. Sí, Estoy pensando específicamente en una persona de recursos humanos. Es imposible que te trabaje a distancia bien en comparación con, por ejemplo, un programador. El programador puede estar en su sótano escondido y no va a importar nada. depende mucho de cuánto interacción con otras personas tiene que haber. Como dices, hay trabajos que son muy individualistas y otros que son más colectivos. Mm. Pero te diría que incluso dentro de los trabajos como personales hay que tenerle ojo a esto. Hay que tenerle mucho ojo. Yo pienso en cuál es el problema que quieres resolver cuando quieres trabajar a distancia. Mm. Por ejemplo, ahora que estamos grabando a distancia, ¿por qué lo hicimos? Uno, queríamos probar, porque nunca lo habíamos hecho. Dos, también, dado todos los problemas técnicos que tuvimos con mi computador, nos movió mucho el esquema de grabación. Entonces, esto fue una solución muy cómoda para el día de hoy. No sé si quiero que este sea el plan hacia el futuro. Sí, Porque pero por también, ejemplo, sí, grabamos los fines de semana. Nosotros grabamos los fines de semana. No tenemos que pensar, oh, voy a salir a el taco, el tráfico, los autos. No pasa eso un día domingo. déjame detenerme en ese punto. Creo que ya cerrando un poco lo que dice el autor y ya centrándonos más en nuestra experiencia particular, creo que el ejemplo de este podcast es muy bueno para tratar esta temática. Cómo nosotros intencionalmente y teniendo la posibilidad de grabar a distancia hemos de manera pensada y razonada tomado la decisión de juntarnos. Sobre todo por el hecho de
como esta dinámica emocional que se genera, de que es más agradable y más entretenido. Sí. Porque también ayuda a que no nos queramos matar. Ese es el punto. No quererse matar suena divertido, pero siendo súper objetivos, dentro de una cultura corporativa, dentro de una empresa, tú quieres que tus empleados y tú mismo lo estén pasando bien. Sí. Si no, no va a funcionar a largo plazo la empresa y no va a funcionar desde un punto de vista como de, ¿cómo decirlo en español? De utilidades, eso, de que genere buenas utilidades en la empresa. Bueno, incluso pensando en algo que mencionábamos la semana pasada, las organizaciones con un foco más social, por lo general son las top 10, top 100 de los mejores lugares para trabajar, porque su foco son las personas y sus personas vienen primero. Entonces se crean lugares muy gratos para trabajar y eso se traduce a buenos resultados. Que en este caso miden el impacto que están teniendo en la gran misión de la empresa. Ahí es donde lo de misión, visión hace sentido. Fuera que en gran parte de la empresa eso es puro bla bla. Es puro bla bla. El 90% de los casos es puro bla bla. Pero bueno, sin desviarnos de ese otro tema, y para ir cerrando la conversación de hoy día, creo que un buen resumen de este artículo es decir, ninguna de las dos soluciones es óptima, sino que tienes que aprender a trabajar con una y otra, y tal vez la mejor forma es tener un punto intermedio, donde hayan veces donde se pueda trabajar desde el hogar y hayan montones de veces donde tú tengas que estar físicamente presente con el equipo. Sí, no puedes forzar el mejor método de trabajo, tienes que descubrirlo. Y eso requiere paciencia, tiempo y ir probando y probando y probando. Bueno, y con eso les tenemos una sorpresa. Antes de cerrar, queremos hacer una pequeña invitación a que escuchen a La Aldea, un emprendimiento que estamos patrocinando el día de hoy en este episodio y que tiene un mensaje grabado en nuestras oficinas para ustedes. Se lo dejamos a continuación. Hola, somos el Café Literario La Aldea. Mi nombre es Lucas Clot. El mío es Pablo Muñoz y hoy les contaremos una historia. Este proyecto nace hace alrededor de 2 años con la Federación de Estudiantes, pensando en desarrollar un kiosco que potenciara sus propios fondos, pero después de un tiempo esto toma un giro y se vuelve un espacio cultural de literatura. Un proyecto impulsado por estudiantes, el cual busca generar becas y un espacio de generación de memoria. El tema de las becas es muy interesante porque tenemos un sistema de distribución directa y otro de capitalización de intereses para becas. Es decir, que se genera una cuenta de ahorro que tarde o temprano va a generar más y más y más becas. Aparte de eso, nos importa mucho impulsar la literatura, el arte y la música. Por ello, nos interesa hacer una plataforma que llame a distintos artistas a utilizarla dentro de la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente estamos trabajando con 15 emprendedores nacionales de distinto tipo, desde sushi hasta cheesecake, torta, mucha variedad. Pero aún así sentimos que nos falta. Quedan invitadísimos a escribirnos por nuestras redes sociales, que son el mail aldea.uai@gmail.com y nuestro Instagram aldea.uai, o a visitarnos en nuestro local en el edificio A de pregrado en la Universidad Adolfo Ibáñez, en Diagonal Las Torres 2640. Queremos hacer un llamado a los espectadores también a que tomen los negocios que están generando y que le den una vuelta. Que no solo sea un modelo de negocios que lucre para sí mismo, sino que en las propias lógicas que se inserta desarrolle un impacto social positivo para todas las partes. Muchas gracias a todos los auditores. Nos vemos. Bueno, muchas gracias de nuevo a la gente de la aldea que conocimos cuando fuimos a este evento de emprendedores de mi universidad hace creo que ya un mes. Sí, yo me estaba muriendo, ya estaba bastante enfermo. Pero fuimos igual. Y muchas gracias a ustedes también por escucharnos hasta ahora, darnos su tiempo, su atención y
acompañarnos en lo que también para nosotros es un proceso de aprendizaje y descubrimiento de el placer de compartir. Le mandamos un caluroso saludo a Juan Lucich, que nos estuvo asesorando el otro día. Fue una cosa muy bonita. Uno de nuestros auditorios, Juan, se acercó a nosotros, nos pegó una llamada y nos juntamos con él a almorzar, y fue una de las experiencias más gratas que hemos tenido en el último tiempo. Así que le mandamos un caluroso y cariñoso saludo a Juan. Y con eso vamos cerrando el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo libro que trata sobre los socios que uno elige en un emprendimiento. Suena como de mafia. Socio. Exacto, el socio. ¿Eso no era un libro? Sí, Creo que era un el de libro Camus, chileno. Pero sí, el de... No, Camus no es chileno, pero sí. ¿No era? Pero lo Pensaba que da lo mismo. Bueno, muchas gracias a todos y que estén muy bien. Adiós. Ya. Ya. ¿Aplaudimos? Sí. Ya, 1, 2. 2, 3. Puta, creo que estamos súper descoordinados, pero ahora mismo, ya. Da lo mismo. Voy a dejar Parar. de grabar ahora.